Pocas siglas despiertan mayor interés entre el público en general que aquellas que definen los servicios de inteligencia. Buena muestra de ello es el famoso CSID en España, actual CNI, pero incluso antes del CSID existió otro, el CSET, popularmente conocido como Presidencia. Buen conocedor de este servicio de la Presidencia y del CSID en aquellos primeros años de la transición es Juan María de Peñaranda, autor de Desde el corazón del CSID, una obra donde revisa aquella época en los servicios de inteligencia españoles. Pues, don Juan María, Venga. muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Para mí es una satisfacción acudir a los medios, de verdad. No es algo de protocolo, lo digo en serio. Bueno, su obra demuestra un profundo conocimiento de esa casa, de que son servicios de inteligencia, primero el CSET, después el CSID, el organismo que le sustituyó, donde usted trabajó en el CSET sobre todo. Y entonces, bueno, sorprende un poco en su libro que el CSET se da a entender, o por lo menos se desprende, que fue creado para facilitar la transición a la democracia. Exactamente, aunque la gente no lo entienda. Pero cuando hablamos de la transición, a mí me hace gracia ver cómo incluso historiadores hablan de la transición casi empezando cuando se aprueba la Constitución, que es justamente cuando se acaba la transición. Y la transición se viene haciendo pues todavía en vida de Franco, cosa que para la mayor parte de los mortales resulta verdaderamente absurdo. Pero claro, ese es el tema de los servicios de información. Es decir, las cosas que se estaban haciendo no salen a la luz pública hasta que ha pasado el tiempo. No tiene nada de particular lo que yo estoy diciendo. Cuando yo me incorporo a ese SECET, que es el primer servicio que crea Carrero, pero que anteriormente había otros dos servicios minúsculos procedentes del Alto Estado Mayor, que era donde yo estaba destinado y donde desde muchos años antes se llevaban los servicios de inteligencia, es decir, el único servicio de inteligencia que hay en los años 40, 50 y 60 es la tercera sección del Alto Estado Mayor. El fundamento, digamos, de sus actividades es el espionaje y el contraespionaje. Porque había entonces pues una preocupación y naturalmente seguir pues el comunismo dentro y fuera de España, bueno, ese tipo de cosas. Pero los que nos incorporamos a ese servicio, cuando se crea, que éramos pues unos pocos, teníamos 30 años o teníamos 35 años. Los más viejos tenían 40, que nos parecían ya mayorcísimos. Esa gente estaba pensando en el futuro de España. ¿Por qué? Pues porque el futuro nos parecía que no llegaría nunca. Claro, imagínate, con esa edad, tú tienes también poca edad, pero en comparación con la edad de nuestros padres, con la edad de Carrero, con la edad de Franco, pues naturalmente había, no digo una discrepancia, nosotros éramos leales a nuestros mandos militares, a las autoridades, pero veíamos el futuro de una manera distinta, pero únicamente por cuestión de edad. Es decir, cuando nosotros hablábamos incluso con el príncipe, que ya era príncipe, desde el año 69, pues veíamos que, claro, estaba en sintonía con nosotros, pero no por hablar de política, porque estábamos hablando de España, que era nuestra España, la que íbamos a recoger después. De modo que eso permite entender bastante bien, aunque no se crea, que ya en la etapa de San Martín, que es lo que no se cuenta en este libro, porque este libro, ya sabéis que es el primer cuatrienio de la monarquía, pero que ya antes se estaban dando pasos en esa línea y ya se estaba conectando con gente que era a ver quién eran los aprovechables, naturalmente no aprovechables de 60 años o de 80, que bueno, que habían sido aprovechables para la historia, pero no para el futuro. Entonces yo creo que esa es la explicación, aunque cueste un poco trabajo, pero si se lee el libro y espero un día escribir un libro de la etapa anterior, que es parte de la tesis, pues yo creo que se entenderá bien. Sí, bueno, a lo largo de la transición y sin llegar al 23F, cuando usted ya no estaba en el CSID, ¿qué momento se percibió tanto desde el CSID y después en el CSID como el más delicado para el futuro del país? En la etapa del libro. Sí. Porque claro, justo antes de la etapa del libro, el momento delicado era la muerte de Franco. Nosotros recogíamos, eso con esa juventud que te da el ser treintañeros,
te permite pasar por encima de todo lo que pueda ocurrir porque te parece que estás en condiciones de salvar todos los obstáculos. Es una carrera de obstáculos, pero que te lo saltas estupendamente. Pero cuando nosotros hablábamos en los últimos años de Franco, hablábamos con gente de la derecha, del medio, de la izquierda, por hablar políticamente, pero no hacía falta eso. Es decir, con todos los estratos, con la gente de la política, de la economía, de las empresas, de los medios de comunicación, la preocupación era qué era lo que iba a ocurrir. Y entonces uno hablaba con la gente, con los azules, ¿no?, que estaban en la extrema derecha, y ellos veían que la extrema izquierda, los rojos que decíamos entonces, el mismo día que muriera Franco, iban a pasar en Manzanares y aquí iba a haber una masacre en Madrid, ¿no? Bueno, ese, digamos, como pensamiento de la extrema derecha, pero al mismo tiempo el pensamiento de la extrema izquierda era que el mismo día que se moría Franco había una noche de cuchillos largos y ese día se iba a asesinar pues a todos los dirigentes y a todos los cabecillas de todos los grupos de la izquierda. Entonces, claro, eso traducido a la clase política y luego por los medios de comunicación pues a la gente normal, pues eso producía cierta preocupación de qué pasaría el día que se muriera Franco. Por eso nos han contado luego pues que Franco se había muerto mucho antes, pero que había que esperar a ver si se pacificaba la situación. Bueno, la verdad es que luego, gracias a una operación, que ahí no se cuenta, nada más que el final, que es la Operación Lucero, que dura 2 años, pues se consigue que ese tránsito pues es un tránsito pacífico, es decir, no ocurrió nada. Luego podía haber ocurrido todos los presagios negros que nos habían dicho, no ocurrió nada. Entonces, no sé si me he ido de la línea, pero esto es, digamos, un momento importante. Y eso es antes de ese libro. Pero en este libro, ¿qué momentos son que nos parecen graves? Mira, hay un año, en esos 4 años hay un año en que se producen 100 y pico asesinatos de ETA. De esos asesinatos, la mayor parte pues son fuerzas de orden público, guardias civiles, gente modesta, gente que no eran nada representativos, digamos, en la sociedad, salvo que eran guardias civiles, que era una institución, y sigue siendo la Benemérita, una institución formidable. Caían, pero vamos, todas las semanas y todos los días. Bueno, en aquellos años se asesinan a varios generales del ejército, atentados contra tenientes generales, que era, digamos, el máximo nivel entonces del ejército, contra generales de menos nivel, contra coroneles, es decir, una cosa increíble, ¿no?, de todos los años. Y nosotros, me acuerdo que hablando con gente de la prensa decíamos, oye, ¿qué pasaría en España o qué pasaría hoy ya, en el año 2012, si cada 15 días asesinasen a un director de un periódico o a un director de un medio de prensa? Y luego, al mismo tiempo, cada 15 días cayeran 6 o 7 periodistas asesinados. Pues a uno que había ido a hacer una entrevista, otro que iba a hacer un reportaje, asesinados. ¿Qué haría la prensa? Claro, la prensa no iba a salir a la calle, pero llenarían todos los periódicos y decir, esto no puede ser, sí, esto tiene que cambiar de alguna manera, porque no lo aceptamos. Bueno, pues eso es un poco lo que pasaba, digamos, con las fuerzas de orden público y con el ejército. Afortunadamente, somos una institución, lo mismo la Guardia Civil, somos instituciones, digamos, militarizadas, que tenemos un sentido de la jerarquía y de la disciplina grande y, por lo tanto, iba a decir los cabreos, pero en fin, los enfados de cada uno, eso trasciende la información hacia los mandos para que los mandos se lo digan a quien tengan que decir. Sí. Eso por la vía de los ejércitos, por la vía de los servicios, naturalmente nosotros recogíamos esa misma indignación y la hacíamos llegar pues hasta el presidente del gobierno y el rey, en el caso del libro. Sí, bueno, usted como parte de sus responsabilidades pues se reunía, trataba con representantes de partidos opositores o de grupos opositores no legales en aquel momento, pues sí, el PSOE, tanto el histórico como el reformado Felipe González, incluso llegó a tener contactos con gente del Partido Comunista, también con... No yo, bueno, pero, no yo, porque te interrumpo, pero luego sí, coges otra vez el hilo. Cuando se crea el CSIC, se recoge, digamos, en la parte, digamos, interna de tareas internas en España, todo lo que hacía el SECED de Carrero, de presidencia. Sí. Y ahí eso siempre explicábamos que era como un iceberg donde
era oculto pues la mayor parte de la organización, que se llamaba Organización Contrasubversiva Nacional, que era una cosa terrible, pero había un cogollito por arriba, una punta del iceberg, que era la parte abierta, porque convenía que así como esas partes clandestinas salían siempre con una orden secreta, pero era necesario que apareciera en boletín oficial una organización, y eso es el SECED. Y dentro de ese SECED a mí me tocaba la relación con la política, se llamó el sector político, y entonces mis atribuciones o mi obligación era relacionarme con la política abierta, con la economía, con los medios de comunicación, etcétera. Pero se marcaba, digamos, una línea roja para entendernos, que era el Partido Socialista. Es decir, más allá del Partido Socialista, es decir, el Partido Comunista o partidos comunistas o marxistas o la extrema izquierda, eso seguía siendo parte de lo clandestino, porque yo, en la parte que me correspondía, yo me presentaba como oficial del ejército destinado en presidencia y como Juan Peñaranda. Es decir, ahí en el libro se describe la primera vez que tomamos contacto con Felipe González, como yo le llamo, y yo, soy Juan Peñaranda de la presidencia del gobierno, y luego él me llama pues para quedar. Bueno, entonces, hasta ahí, en esa línea, digamos, límite, hasta ahí nosotros teníamos relaciones con todos. Derecha, extrema derecha, naturalmente los grupos políticos más próximos al poder no hacía falta casi tocarles porque ya les tocaba la propia estructura del gobierno y tal, pero siempre venía bien hablar con ellos. Entonces, dentro de todas estas reuniones, pues, socialistas, recientes transformaciones socialdemócratas, democristianos, liberales, usted repasa toda esta gran cantidad de grupos que hoy en día parece imposible en España. 153 partidos participan en las primeras elecciones. ¿Destacaría algún encuentro en concreto porque le llamara especialmente atención, porque pensara este personaje va a ser importante? Bueno, mira, en el mundo puramente de la política, yo ahí destacaría, como te estaba diciendo, pues un par de escenas con Felipe González y Alfonso Guerra, cuando estamos iniciando. Una, creo que es octubre del 76, acababa de ser presidente Suárez, y la otra en la primavera. Nos reunimos con el jefe del servicio, que entonces era Casinello, con el segundo del servicio, que era Faura, los dos tenientes generales hoy, vamos ya en la reserva, y yo mismo, porque llevaba, digamos, ese... Bueno, pues a mí me pareció que eso era un índice de lo que pretendíamos desde el servicio, es decir, hablar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo. Teníamos la suerte, y vuelvo a lo que hemos hablado antes, de que Felipe González era, qué sé yo, 8 o 10 años más joven que yo, y Alfonso Guerra lo mismo. Es decir, estábamos en ese nivel de generación. Y por lo tanto la conversación era muy sencilla, porque no necesitábamos estar hablando del pasado. Iba a decir que no nos importaba el pasado, no era verdad. Oye, nosotros éramos leales a lo que habían sido nuestros padres, nuestros abuelos, cada uno tiene su estructura familiar y su estructura social. Pero fue una delicia de conversación. Yo luego me he encontrado, hace poco me he encontrado con Alfonso Guerra, y precisamente hablamos un minuto de este libro, y con Felipe González, la primera vez que me encontré, siendo el presidente, yo estaba mandando una unidad en el Goloso, y me encontró vestido de uniforme de teniente coronel, como diciendo, pero coño, que es la primera vez que te veo de uniforme, ¿no? Bueno, yo bromeando le contaba, para que veas cómo era el estilo de esas reuniones, le comentaba que yo había sido su primer chofer oficial. Sí, lo cuenta en el libro, de hecho. Bueno, es que no sé lo que al final lo que ha quedado, pues ya sabéis que eso procede de una tesis larga, como contaba antes abajo. Bueno, quiero decir, me parece que ese es un índice de lo que se hacía en el SECED. Otro índice en el que yo no intervengo, las conversaciones con Tarradellas. Es formidable ver, y yo he leído los informes de las conversaciones con Tarradellas hechas por Casinello como director del servicio. Oye, ¿no se le ocurre al presidente del gobierno decir que vaya alguien de la Dirección General de Seguridad o que vaya alguien de la, qué sé yo, del Ministerio de Asuntos Exteriores? No, que vaya precisamente el servicio de presidencia. Y yo te puedo decir que bordó la reunión, y las cartas de Tarradellas a Casinello son una maravilla, un ejemplo, bueno, de señoría. Era un tío como Dios manda, ¿no? Pero como absolutamente satisfecho de esa conversación con Casinello, a tumba abierta,
de lo que quería, de lo que quería. O sea que yo creo que ese tipo de reuniones. Y luego, al margen de eso, pues naturalmente, con banqueros, yo tenía la suerte, como digo, de ocuparme de ese sector y de empresarios, de gente de primer nivel, y era para mí una gozada, porque claro, yo estaba escuchando a gentes muy responsables en los temas que les correspondían a cada uno. El gobierno tenía entonces la preocupación de una serie de sectores ya en la etapa de Carrero, y eso obligaba a que hablásemos con personas muy conocedoras de cada uno de los temas. De modo que, claro, para mí era... Y yo me pasaba el día desayunos de trabajo, comidas de trabajo, meriendas de trabajo y cenas de trabajo. De modo que, claro, luego yo, que entonces hacía la labor que hacéis vosotros de periodista, yo tenía que ir a casa, entonces no había muchos medios, pero me tenía que tomar unas notas porque al día siguiente yo tenía que entregar un informe, vamos, una reseña, más que un informe, porque yo no añadía nada de mi cuenta, sino que era dejar constancia de lo que decía esa persona y el otro, y eso, la back office, como dicen en los bancos, la oficina, digamos, de retaguardia, valoraba lo que se decía en esas entrevistas. Naturalmente que había algunos de los que entrevistábamos que nos decían lo que les convenía, no es que nos mintiésemos, pero nos reducían la información a lo que ellos querían que se supiese en presidencia del gobierno. Afortunadamente, esa gente que estaba en la retaguardia con muchos más datos decían, eso está muy bien, pero no te ha dicho ni esto, ni esto, ni esto, porque resulta que su cuñado, es decir, tenían unos argumentos para demostrar que lo que nos querían decir era... Bueno, tenía entonces el CSIC y el SECER, tenían una aureola de importancia y de influencia en la vida del gobierno terrible, con lo cual es justificable que muchos de estos personajes estaban deseando el contacto con nosotros porque suponían que después de esa conversación hacíamos un papel y decíamos, oye, don Antonio es un tío formidable o don Pepito es un tío estupendo. Bueno, tanto es así que nosotros que teníamos en presidencia un archivo que aparece varias veces ahí, el archivo Jano, que era recoger, digamos, la información sobre determinados personajes, pues la mayor parte de los datos nos los daban ellos mismos, porque llegamos a ese nivel de actividad. Le quería preguntar, usted varias veces en el libro asegura que tanto el CSET como el CSIC tenían proscrito, prohibido hacer seguimiento, espiar a compañeros de armas militares. Sin embargo, yo personalmente he tratado con miembros de presidencia que me han dado nombres y apellidos de militares demócratas a los que espiaron. Entonces, ¿se sobrepasaron sus funciones? ¿Desobedecieron? ¿Esto cómo es posible? Mira, yo no sé quién te lo ha podido contar, pero eso no es así. No, ya digo que con nombres y apellidos. Sí, da lo mismo. Mira, desde que se crean los primeros servicios y se hacen unas órdenes secretas, se dice, y lo pongo ahí en el libro, textualmente, que le corresponden todas las áreas de actividad a nivel nacional, excluidas las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿eso por qué es? Pues porque entiende el presidente de gobierno de turno que los militares tienen sus propios servicios de información que llevaban años y siglos, es decir, toda la vida. En todos los ejércitos del mundo ha habido unos servicios internos de información y que curiosamente han sido siempre los orígenes de los grandes servicios de inteligencia en todos los países del mundo. Y entonces no quieren que los servicios de presidencia, digamos, investiguen la actividad de los militares, sean soldados, capitanes, coroneles o generales. No quieren. Y efectivamente, pues eso se mantiene. ¿Qué ocurre? Que nosotros, de todas maneras, somos militares y nosotros sabemos lo que está pasando o pensamos igual que nuestros compañeros, porque no es que por ponernos en presidencia de chaqueta y de corbata pensemos de una forma distinta, pensamos exactamente igual. Y además todos tenemos compañeros de promoción o compañeros de cenas con los que hablamos de los mismos problemas. Es decir, que nosotros teníamos pues una información, yo diría que bastante buena de lo que pasaba en el ejército. Pero te cuento un dato y que se repite ahí en un par de ocasiones. Los jefes del Estado Mayor del Ejército y los ministros del Ejército en varias ocasiones dicen que quieren que el servicio de presidencia informe a los ejércitos de cómo observan ellos a través de nuestras conversaciones, no
porque no es que hiciéramos los seguimientos, no es que hubiera, digamos, un objetivo de decir hay que buscar a los militares, no, pero teníamos una información. Y yo creo que ese límite está muy claro. Cuando se quiere traspasar ese límite, en la época de Gutiérrez Mellado, vicepresidente, y Suárez de presidente, y le ordenan, que eso lo pongo ahí, al general Burgón, que hay que mirar a ver quién son los que han asistido al funeral y cosas de esas, el general Burgón dice: yo obedezco lo que se me diga, pero yo tengo aquí una orden secreta del presidente por la que se me impide. Entonces se lo dicen al presidente Suárez, y Suárez dice que sigan las cosas como están, porque el presidente no quería en aquel momento decirle a los ministros militares: desde ahora la información de los ejércitos pasa a depender de presidencia. Eso hubiera sido un desastre, un desastre dentro de la institución. Usted repasaba también los sectores con los que trataban, estaba también la prensa, los responsables de medios. Usted cita en alguna ocasión a Pedro J. Ramírez, y sobre todo habla mucho de Luis María Ansón. Luis María Ansón, del cual la verdad el perfil que queda al final es el de un conspirador nato. Pues entonces está mal redactado o mal hecho el resumen. Yo tengo un afecto personal por Luis María Ansón, y yo además me encontré con él entre 50 y 100 veces en esos años, muchas veces. Luis María Ansón era el presidente de la agencia EFE, que es la empresa, digamos, estatal de noticias. Por lo tanto, tenía sentido que el servicio de presidencia, cuando quería enterarse de algo, hablase con Luis María Ansón. Luis María Ansón era un hombre, y supongo que lo seguirá siendo, hace mucho que no lo veo, un hombre muy inteligente, un hombre muy despierto para los temas de política. Yo diría que le gustaba la política más que a nadie. Y luego, pues, las relaciones con la monarquía, con don Juan y tal. Cuando la estrella del presidente Suárez empieza a descender, que es a los 2 años, pues se ve que hay unas críticas muy duras contra el presidente en los sectores militares, en los sectores económicos, en los sectores sociales, en la Iglesia. Es decir, es curioso cómo, viendo la documentación, estaba casi todo el mundo en contra. Bueno, entonces, en aquellos años, y estoy hablando del año 78, el año 79, empiezan a crearse unos conciliábulos a los que yo, en algún caso, asisto personalmente. Por eso lo que le quería decir, que parece como un conspirador, pero se invita a presidente para que acuda. Claro, por eso, porque eran unas conspiraciones. Él no es el conspirador, lo que pasa es que él estaba al corriente. Por eso que decíamos de que era un político que llevaba la vena de la política, la llevaba en la sangre. Y hacía bien, cada uno de una manera, y además servía. Porque el follón político que había entonces, si eso se lo preguntabas a un político, a un periodista, a un obispo, te daba una versión. Pero Luis María Ansón te daba el conjunto. Bueno, por eso ahí yo por lo menos relato 3 o 4 comidas con el director del servicio, no con Juanito Peñaranda, que era un currito, no, con el director del servicio, que era o Casinello, Faura o el general Burgón. Bueno, él algunas veces nos reúne a comer en la agencia EFE y nos cuenta lo que él ve y nos cuenta lo que él siente. Es decir, él tiene el mismo enfado que nosotros o que buena parte de la sociedad por la situación, pero él no está patrocinando un golpe de Estado, en ningún caso. Él lo que está, no digo patrocinando, pero él lo que ve en este grupo y en este y en este y en este y en este es que es necesario un golpe de timón, que es como nosotros le llamamos. Yo en el libro creo que pongo en algún sitio el plan A, que es como lo identificamos al principio, que detrás de la estaba Ansón, y que lo digo. Bueno, pues muy bien. Y eso era porque nosotros recogíamos lo que nos contaba Ansón. No las ideas de don Luis María, que era muy listo y de lo que iba a pasar, no, de lo que estaba recogiendo, de lo que pensaban distintos grupos. Eso se transforma en un plan que se llama golpe de timón, no me acuerdo en fecha si es antes o después de otro, y era eso, es decir, lo que pretendían esos grupos era decirle a Suárez: oye, el rumbo del barco, esto va al desastre. El tema de Vascongadas, el tema de las autonomías, el tema de la Constitución, el tema de los asesinatos, todo eso, de las relaciones con la Iglesia, todo, con los ejércitos, hay que cambiar. Y entonces todos esos grupos eran lo que llamamos, y lo que existe aquí y en todos los países del mundo, grupos de presión. Sí. Y entonces esos grupos de presión quieren incidir políticamente sobre Suárez para que cambie el rumbo. Y Suárez no cambia. Bien. Eso es lo que ocurre
y hay un golpe, vamos, no un golpe, uno que se llama Operación de Gol, que también se cita varias veces. Nosotros titulamos Operación de Gol porque en una o dos comidas Luis María hace una referencia a lo que hizo el general de Gaulle en un momento determinado para salvar la República y crear la quinta, todo aquel lío, ¿no? Y entonces dijimos, pues muy bien, pues a eso que estamos oyendo, que nos ha contado Luis María Ansón, pero que nos cuentan otros, le vamos a llamar Operación de Gaulle. Y eso es la Operación de Gaulle. Bueno, entonces, y ya termino, cuando en Espasa me dicen que hay que llegar hasta el 23F, yo digo, yo me había marchado antes. Yo no tuve ninguna relación con el 23F. Yo no tuve ni un documento y en cambio del libro tengo cientos de documentos o miles de documentos y sé lo que escribo, pero de eso yo tengo mi idea, pero no es para... No, pero sería muy bueno porque eso tiene garra y efectivamente todas las entrevistas salen a relucir el 23F y digo, pero si yo no sé nada de eso. Y entonces ahí pongo en el epílogo para explicar que todas esas organizaciones y esos cenáculos no era para un golpe de Estado, era para un golpe de timón, era para cambiar. En ningún caso, a ninguno de esos, de los que podíamos hacer una relación a lo mejor de media docena de grupos completamente distintos, incluso los militares, no pensaban en un golpe de fuerza, en absoluto, vamos. Eso al final es un golpe el golpe de fuerza, que es un golpe, el de Tejero, pues que no tiene nada que ver. Nunca pensaron los que y mucho menos Luis María Ansón. Y yo imagino que Luis María Ansón esa noche diría, pues nos ha jorobado el invento, porque lo que pensaban ellos era más bien para el mes de mayo o el mes de octubre de ese año, no para esas fechas. Bueno, pues con esto creo que es un buen punto para terminar. Don Juan María, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Estupendo. A vosotros también. Gracias.